Bien, vamos a continuar con las clases que quedaron pendientes en esta segunda parte de diagnóstico por imágenes. Entonces, vamos con la semana 16, articulaciones, músculos y tendones. Ok, esta es la última semana y pues estas son las sesiones que están en el sílabus. Vamos a mencionar lo más importante en cuanto a articulaciones, qué estudio de elección vamos a utilizar. En músculos y tendones también la patología frecuente, por ahí también van a aprender un poquito de pediatría, así que yo sé que les va a gustar esta sesión. Vamos a comenzar, esta es la tabla de contenido, para que la tengan en cuenta, todo ello es lo que vamos a abarcar en esta sesión. En cuanto a las articulaciones, primero, cabe resaltar que las articulaciones que más se lesionan, pues casi siempre van a ser, si hablamos de miembros superiores, va a estar el hombro. ¿Ya? Es más, cuando ustedes ya están rotando en traumatología, van a llegar pacientes, muchos pacientes van a llegar con problemas, si no es en un manguito rotador, alguna luxación que tenga. Entonces, es más, incluso fracturas a nivel de toda esta sección, ya sea de la clavícula, ya sea del húmero, y bueno. Entonces, ¿cuáles son los métodos de estudio que nos recomiendan? Primero, hablemos del tema esquelético. Como ustedes saben, en el tema esquelético, si es que queremos ver alguna fractura, siempre el método de elección va a ser la radiografía. En cambio, si queremos ver músculos y tendones, yo les había comentado en las anteriores clases que lo que nos ayudaba aquí, lo que nos servía más, era pues la ecografía. ¿Ok? Dato importante, la ecografía sirve cuando queremos ver estos músculos más superficiales, ¿no? Es decir, en el caso del manguito rotador, pues sí serviría, ¿ya? Así que el método de estudio de elección, cuando se trata de músculos y tendones, ¿ok? Del hombro, primero va a ser pues la ecografía. Se usan unos transductores de alta resolución. Para hacer un pequeño recordaris de la anatomía, para que ustedes sepan qué es lo que están observando aquí en las imágenes, pues vamos a recordar. Como ustedes saben, acá tenemos nuestro huesito, tenemos la cabeza del húmero y acá pues van a estar insertándose el tendón de estos músculos. El más importante para la patología del manguito rotador pues se puede considerar al supraespinoso como el más importante. Ok, este de acá, el supraespinoso. Es más, cuando ustedes, por ejemplo, acá les voy a poner, cuando hay un desgarro del supraespinoso, es lo primero que van a poder identificar. Entonces es importante que puedan ver esa sección anatómica, ¿ok? Acá está el tendón del supraespinoso y pues el supraespinoso. Ya, eso, muy importante. Ahora también algo que deben recordar es que aquí en la articulación tenemos pues la articulación glenohumeral, acá tenemos la cabecita del húmero y tiene que encajar bien aquí en esta cavidad glenoidea. Y cuando hay luxaciones, pues se puede ir, lo más frecuente es que se vaya hacia adelante, ¿ok? O sea, el húmero se vaya hacia adelante, es lo más frecuente que van a encontrar. Como ya les decía, en luxaciones van a utilizar la radiografía. Pero cuando se trata de, digamos, algún desgarro o alguna patología del tendón músculo, acá les va a servir más la ecografía. ¿Cómo es que se observa la ecografía? Pues así, primero tenemos el hueso, ¿ok? Luego está también el cartílago, y aquí está el tendón, tenemos la bursa, más acá está el deltoides, y así. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Ahora, ustedes saben que las bursas, en acá se los voy a colocar, las bursas son como estas almohadillas que están ahí amortiguando los huesos. Entonces, si queremos observar bursas o si es que hay afectación de estas bursas, lo que nos va a servir es la resonancia magnética. Recuerdan que en la primera clase, cuando mencionábamos métodos de estudio y todo ello, cuando se quería observar meniscos, bursa o algo mucho más pequeño, pues nos ayuda más una resonancia magnética, ¿ok? Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Ahora, lo que les he comentado, en el hombro, que es lo más frecuente, es la lesión en el supraespinoso. Entonces aquí hay un signo clásico así rapidísimo que ustedes pueden pedirle al paciente, es que levante el brazo. ¿Ok? Levanta el brazo y siente demasiado dolor, se le hace muy difícil, entonces quiere decir que allí hay un problema en el supraespinoso, ¿no? Que es uno de los músculos de nuestro manguito rotador. Ya, entonces allí les he colocado también cómo es que ustedes van a poder observar.
en el caso del desgarro del supraespinoso, que es como lo más clásico. Incluso acá, ¿no? Se ha formado, o sea, hay hematoma y por eso se ve de color blanco, o en este caso, si hablamos de una resonancia, pues se ve de un color hiperintenso, ¿no? Hiperintenso. Acá en una ecografía, como les había comentado, cuando los músculos están íntegros, tú tienes que verlo así, ¿no? Todo de color gris, o sea, todo isoecoico. Pero en acá, si se dan cuenta, ven una sección negra o anecoica. Entonces, eso quiere decir que allí hay un desgarro. ¿Ya? Entonces, al toque ahí lo identifican, hay un desgarro. Porque es así como se ve el desgarro. O sea, ustedes incluso ven acá las fibras bien horizontales y en acá un desgarro. Por eso se ve hipoecoico, anecoico. Listo. Entonces, eso para que tengan en cuenta en cuanto, si les dicen, ¿no? Un paciente que viene con dolor en el hombro y tiene problemas al levantar, o sea, no puede levantar el brazo, le duele levantar el brazo. Ustedes dicen ecografía para poder descartar algún desgarro de algún músculo del manguito rotador. ¿Ya? Entonces, ahora pasamos a la bursitis. La bursitis, pues, es esta inflamación, obviamente subsecuente a una patología infecciosa, es la inflamación de estas bursas, ¿no? De estas almohadillas. Es muy sencillo de verlas en la ecografía, como se dan cuenta acá. Ven como este levantamiento de las fibras musculares, en este caso, o sea, como que un poquito más convexas o algo así. ¿Ok? Más cóncavas, mejor dicho. Entonces, aquí ustedes pueden ver la bursitis. Es como si fuera un quiste, ¿no? O sea, si ustedes lo comparan con o sea, un quiste clásico que ven en una ecografía, pues se parece mucho y pues sí, tiene sentido porque inicialmente se podría decir, esta almohadilla tiene que estar delgadita, pero acá se ha inflamado, entonces la bolsa sinovial va a estar mucho más grande, por lo tanto se va a ver de esta forma en la ecografía con una zona anecoica acá. Ya aquí ven la bursitis. En este caso estamos viendo la ecografía del hombro izquierdo y estamos viendo justo esta sección, ¿no? Del supraespinoso. Listo. Ahora, hablamos también de la patología traumática. Hay algo que quiero que recuerden de lo primero que les había mencionado en la clase de métodos, en la clase introductoria. Cuando nosotros, ya les había comentado, tenemos las fracturas. Para fracturas vamos a utilizar las radiografías, ¿verdad? Para desgarros, las ecografías, desgarros superficiales. Chévere, pero yo también les decía, ¿qué pasa si ya tengo una fractura? Genial. Pero esta fractura también involucra las articulaciones. Entonces, ustedes recuerdan que cuando les había dicho que involucraba las articulaciones, nos va a servir más una tomografía, incluso una tomografía con reconstrucción, como se dan cuenta aquí. Entonces, involucra articulaciones y partes blandas, me va a convenir a mí, en estas patologías traumáticas, pedir una tomografía. Recuerdan incluso que les había puesto eh, la foto del caso de un tobillo, donde les decía, ¿no? Si involucra articulación, van a tener que pedir una tomografía para que vean a detalle qué tanta afectación articular hubo. Ahora, en cuanto a la ecografía, ¿ok? Eh, a ver, antes de terminar, en cuanto a la ecografía, pues decirles nuevamente, la ecografía se utiliza en el caso de desgarros, en el caso de todo lo que tenga que ver con músculo y tendón, ¿ok? Tomografía, cuando es una patología traumática que involucra articulación, y si solo es patología traumática, fractura y todo ello, pues solo sería rayos X. Listo, ahora pasemos a este tema que también está en vuestro syllabus y probablemente también se los pregunten, que es la displasia de cadera. La displasia de cadera, para que ustedes lo tengan en cuenta, pues es una patología ortopédica muy frecuente en nuestro medio, en nuestros niños, incluso acá en el Perú. Ya es incluso la primera patología ortopédica en niños. La displasia de cadera. Es por ello la importancia de que nosotros podamos identificarla de manera precoz, ¿ok? De manera precoz, y es más, también debemos saber darles recomendaciones a los padres si es que amerita una segunda o una tercera evaluación ante una sospecha o factores de riesgo. Entonces, primero, ¿qué es la displasia de cadera? Pues la displasia de cadera es el desarrollo anormal del acetábulo y del fémur proximal. Entonces, acá nosotros tenemos el fémur proximal, ¿verdad? El fémur y tiene su cabecita y el acetábulo es como el platito que va a recepcionar la cabeza del fémur.
¿Ya? Entonces, eso es el acetábulo. Entonces, ¿qué pasa con una displasia que puede ser una subluxación, una luxación o incluso una luxación completa? Pues esta cabecita no va a encajar adecuadamente en este platito, que sería el acetábulo. Ya, esa es la displasia de cadera. O sea, hay un desarrollo anormal del acetábulo. Incluso en algunos niños no tiene esta curvatura normal, se ve como más, como si fuera una línea, nada más. Entonces va a haber este desarrollo anormal en el acetábulo y pues eso nos va a conllevar pues a esta displasia de la cadera, ¿no? Porque a medida que, digamos, no se ha identificado esta displasia en los primeros meses, el niño va creciendo, ya digamos que tiene 6 años y tú notas que el niño camina raro, incluso tienen como esta famosa marcha de Trendelenburg, ¿ok? Como que el niño se va por un costado, así, así, y ahí se dan cuenta que tuvo una displasia y no la identificaron antes. ¿Ok? Tiene una displasia y no la identificaron antes. Esta es la incidencia de 1 a 2 por 1000 nacidos vivos. Es más frecuente en niñas, es un factor de riesgo, ¿ok? Es más frecuente en niñas y también se dice que es más frecuente en, en la cadera izquierda. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo o qué cosa a mí ya, incluso antes de que nazca el niño, ya me puede orientar a tener mucho cuidado con la displasia de cadera? Pues primero, el tema de antecedentes familiares, ¿no? Preguntar si en la familia hubo alguien con ello. También ya les había dicho, ¿no? Si es una niña, muchas pilas ahí. Y también si está en posición podálica. Como ustedes saben, pues los niños, acá está, ¿no? La cavidad. Lo usual es que, bueno, por acá vaya el cuerpecito y que aquí esté la cabecita, ¿no? Eso para cuando está listo para nacer. Pero ¿qué pasa en la posición podálica? Es al revés. O sea, en la que está la cabecita y ahí está el cuerpecito. ¿Ok? Entonces, eso también es un factor de riesgo. Si mi niño, el niño al cual estoy evaluando, pues tiene una presentación podálica, ojo con la displasia de cadera. Deben hacer la identificación precoz. Ok, también si es que es el primer hijo, ahí está, ¿no? La posición podálica y también el oligohidramnios. ¿Ya? Entonces, son los factores de riesgo que deben tener en cuenta. Ahora, ¿qué maniobras yo voy a hacer para poder identificar si tiene o no displasia de caderas? O sea, en primera instancia, ¿no? La parte clínica, la parte del examen físico. Deben conocer bien la maniobra de Ortolani y la maniobra de Barlow, ¿ok? Ambas. Ambas maniobras nos sirven en menores. La bibliografía es diversa, ¿ok? Algunos dicen menores de 3 meses, otros dicen menores de 4 meses, otros dicen menores de 8 semanas, o sea que es sensible hasta, como ustedes saben, en medicina nada es exacto, ¿ok? Y hay diferente bibliografía. Lo último que revisé muestra en una de las clases que les dictaron ustedes, si no me equivoco, consideraban hasta 4 meses, o sea, maniobra de Ortolani y maniobra de Barlow en menores de 4 meses, ¿no? O sea, que servía era más sensible en menores de 4 meses. Y ya el signo de Galeazzi era sensible, pero en mayores de 4 meses, o sea, un poquito más grandes. Ya, ahora, ¿cuáles son estas maniobras? Primero, una memotecnia, para que ustedes nunca se olviden, porque probablemente también les pregunten. Hay una memotecnia, primero hablando de la maniobra de Barlow, pero es la primera con la que me gustaría empezar. Barlow, ustedes saben, termina en W. Entonces, aquí la memotecnia que yo tengo es ponerle W, X, Y y Z. ¿Y por qué eso? Pues W, X, Y, Z, porque la X me recuerda a la palabra luxación. Entonces, ¿qué es la maniobra de Barlow? Es la que me va a luxar la cadera, por así decirlo, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste la maniobra de Barlow? Es que tú hagas abducción, ¿ok? De los miembros inferiores del pequeño y empujes hacia atrás. Entonces, ahí vas a tener una luxación, o sea, vas a escuchar un clic. Entonces, la maniobra que te luxa, y tú ahí como que la sacas de su sitio a la cadera, pues es la maniobra de Barlow. Ahora, ¿cómo la regreso a su sitio? Pues con la maniobra de Ortolani. Ya la maniobra de Ortolani es abrir un poco más, ¿ok? Abrirlas un poco más, y allí con los otros dedos, tú vas a sentir este clic, vas a sentir que se vuelve a colocar. Ya, yo les sugiero que vean algún video en YouTube para que más o menos vean cómo se hace en un pacientito, pero lo que deben tener en cuenta acá es que Barlow te va a luxar la cadera y Ortolani te la va a reducir, o sea, te la va a devolver a su sitio, como está acá, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está la de Barlow, ¿no? Yo voy a presionar y se va a ir para acá atrás. Y ahí se va a luxar, Barlow. Recuerden, Barlow, XYZ, X de luxación.
y ortolani de reducción o de reducción, o sea, voy a reducir con la maniobra de ortolani. Ya, entonces eso en cuanto a las dos maniobras para displasia de cadera. Luego tenemos el signo de Galeazzi, que es, bueno, esta simetría que ustedes observan, ¿no? O sea, de las piernitas. Eso es el signo de Galeazzi. Ya, listo. Ahora, ¿cómo yo voy a hacer el diagnóstico de una displasia de cadera? Pues tienen la ecografía y tienen la radiografía. En cuanto a la ecografía, se recomienda en menores de 4 meses. ¿Ok? En ahí se va a hacer ecografía. Ya si tiene más de 4 meses, le van a hacer una radiografía. Entonces, en una ecografía, a ver, tengo un niño de 1 mes, 2 meses, que salió Barlow-Ortolani positivo. Aparte de eso, es una niña, primera hija, y ha tenido presentación podálica, pues ya, tengo que hacerle su ecografía de plano. ¿Listo? Entonces, la ecografía lo que vamos a identificar son ángulos. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar qué ángulos ustedes van a poder ver. ¿Ok? Eso en menores de 4 meses. Ahora, ya, digamos, se les escapó. Ya ese niño ya se les escapó en esta primera evaluación y ya tiene 5 meses y por allí ustedes le hacen su evaluación y se dan cuenta de que en la maniobra de Galeazzi, ¿no? Como que una piernita está más arriba que la otra, ¿no? Una de las rodillitas está más arriba que la otra. Entonces, allí, y hay otros signos indirectos también, tú vas a pedir una radiografía. En la radiografía, en acá voy a mostrarles con esto, en la radiografía vamos a tener diferentes líneas que ustedes van a poder observar. Entre ellas, por ejemplo, está la de Hilgenreiner y las líneas de Perkins. ¿Ya? Ahí están, estas de acá. Entonces, eso ustedes van a poder colocarlas en la radiografía. De hecho, ¿no? Incluso encima se puede tratar de dibujar en una radiografía. Y aquí está, para que ustedes lo vean a más detalle. También tenemos el famoso arco de Shenton, ¿ya? Y acá va a haber toda una medición de ángulos, ¿ya? De acuerdo a las líneas que ustedes van a establecer. Y también lo que les sirve ver acá también son los núcleos de osificación. ¿Listo? Entonces, ustedes van a solicitar una radiografía, ¿ya? En mayores de 4 meses. Y vamos con la ecografía. ¿Qué es lo que vamos a ver en la ecografía? Aquí está, ¿no? Esta es la ecografía. Yo les dije menores de 4 meses, menores de 3 meses, dependiendo de la bibliografía. Ustedes, pues, quédense con 4 meses. Creo que les ayuda más así. Y en la ecografía tenemos la clasificación de Kraft, que utiliza estos ángulos. Ahora, ¿cuáles son estos ángulos? Pues son estos de acá. ¿Ok? Son estos de acá. Los de acá, el ángulo beta y el ángulo alfa. ¿Ya? Ambos ángulos que nos van a ayudar. Y para ello tenemos como que el ilíaco, o sea, tenemos que identificar primero acá el ilíaco, tenemos que identificar el acetábulo y la cabeza humeral. ¿Ya? Y ahí vamos a sacar las angulaciones, porque como ustedes saben, es acetábulo con cabeza femoral, perdón. Entonces, es acetábulo con cabeza. ¿Ya? Entonces ahí vamos a sacar las angulaciones y en base a ello van a identificar si tienen o no displasia de cadera. Ahora, ¿qué es lo normal? A ver, les voy a dibujar acá para que ustedes puedan ver. Lo normal, y lo voy a poner en un color amarillo, lo normal es que este ángulo alfa sea mayor de 60 grados. Aquí está el ángulo, es decir, el acetábulo con la línea que se está haciendo en el ilíaco, ¿ok? Acá, esto es la cabeza, ¿no? Lo que están viendo acá, esta es la cabeza, esta es la cabeza. Ok, ya. Entonces, acá, el ángulo de acá, este de aquel que estoy pintando de color amarillo, este ángulo alfa, tiene que ser mayor de 60. Ya, eso se puede decir que es lo normal. Ya, pero cuando es menor de 60, por ejemplo aquí, en la cabeza, ¿no? El ilíaco, de la cabeza femoral, acá vamos a ver del acetábulo, bueno, no nos salió bien, más acá está que está el acetábulo, y esto, si se dan cuenta, está mucho más pequeñito. Este ángulo de acá, este ángulo de acá está más pequeñito. No es mayor a 60, está más pequeño. A ver, digamos que, a ver, voy a poner el puntero. Digamos que este angulito de acá, porque en este caso sí es de una displasia, está entre 50, 60, 40, 39 grados, pues ahí ya hay una subluxación, por ejemplo, ¿no? Si es que este ángulo alfa está entre 43 y 49 grados, o sea, menos que 60. Ya, así que, como yo mido este ángulo, identificando el ilíaco, dibujo, identifico el acetábulo, ¿ok? Y ahí es que ustedes van a ver el ángulo alfa. Y el ángulo beta, pues, que tiene que ser más pequeño, obviamente, que el ángulo alfa, ¿no? El ángulo beta tiene que ser más chico. Pero en este caso, ¿qué sucede? En aquel ángulo beta se ve mucho más grande que el ángulo alfa. El ángulo alfa está chiquitito, es menos de 60 grados, por lo tanto, lo que ven acá en la derecha inferior es una subluxación.
ya una luxación, una displasia de cadera. Ya, entonces eso, chicos, para que lo tengan en cuenta. Y luego acá igual, ¿no? Hay como un dibujito para que ustedes vean mejor la cabeza femoral. Aquí está el ilíaco, donde incluso, ¿no? Cómo se ubican para estar correctos, utilicen también el pubis como una línea de referencia y así. Entonces la ecografía para menores de 3 meses. Ahora, algo que también deben tener en cuenta, en este caso, antes de pasar aquí, es que en la radiografía ustedes deben identificar estas líneas, ¿verdad? En la que también manejamos angulaciones, algo que me había olvidado de mencionarles era el arco de Shenton. Ya el arco de Shenton, cuando es normal, tiene que estar aquí, entre se puede decir, entre ambos espacios, ¿ok? Pero cuando hay una displasia de la cadera, hay una interrupción del ángulo de Shenton. Esto en radiografía, antes de que se me pase ello. Listo. Ahora sí, pasamos a músculos y tendones, patología de músculos y tendones. Recuerden todo lo que les comenté sobre displasia de cadera, ¿ok? Ya, ahora pasamos a músculos y tendones. Tenemos la ecografía y la resonancia magnética que nos sirve para ver músculos y tendones. Les había dicho que la ecografía de elección, ¿no? Es como que el examen inicial que tenemos. Obviamente no hay radiación ionizante, es una evaluación dinámica. Puedo ver mis estructuras en diferentes planos, en diferentes movimientos, incluso a medida que va moviendo, yo puedo ir observando cómo va todo, es una evaluación multiplanar, y se utilizan estos transductores lineales de alta frecuencia. Ya les he dicho, nos sirve más para ver esta musculatura superficial. La resonancia magnética es para lo que está más al fondo, ¿ok? Estos músculos más profundos. Vemos regiones amplias afectadas, incluso podemos hacer una comparación simétrica, ¿no? O sea, lo malo de la ecografía es que primero vas, digamos, estás viendo el cuádriceps, o sea, de un lugar y luego te tienes que ir a la otra extremidad y ahí también evaluar. En cambio, en una resonancia magnética, tú pues haces una comparación de manera más regional, ¿no? De manera más general, puedes verlo mucho mejor y puedes hacer una identificación de las diferencias que hay entre ambas partes. Ya, entonces una afectación de las partes blandas y también muy importante que vean el tema de las articulaciones, discos, mejor dicho, meniscos, bursas y todo ello, pues en una resonancia magnética. Ya, dato importante, como ustedes saben, una resonancia magnética tenemos el T1 y T2. T1 nos va a servir para ver hemorragias, que les voy a mostrar más adelante las hemorragias. Por ejemplo, aquí, las hemorragias, ¿no? En T1 para que vean las hemorragias. ¿Ok? Y pues recuerden que la resonancia nos sirve para hacer comparación. Ahora, probablemente esta sea una pregunta de examen, va a depender, ¿ok? Cuando hay una atrofia de estas fibras musculares, va a haber un reemplazo de estas fibras, tal vez con grasa. Entonces se ve como este signo de la pluma, ya como este signo de la pluma. Y eso para que tengan en cuenta, eso es atrofia, ¿ya? Como que esta plumita es atrofia. Ya, ahora sí hablamos de las lesiones que podemos tener en el músculo y en los tendones, pues empecemos con los desgarros. Los desgarros, ustedes saben qué es esto, ¿no? El desgarro muscular. Tenemos 3 grados. Grado 1, imagínense que está tan estirado, pero todavía no se ha roto, ¿ok? No se ha roto del todo, no hay ninguna, es más, no hay ninguna distorsión morfológica. Y ahí incluso pueden ver como que estas plumitas, ¿no? Lo que les he dicho acá. Algo así. Eso en el grado 1. Ahora, en el grado 2 ya hay una rotura parcial, bueno, un desgarro, que es el término adecuado, ¿no? En el desgarro de grado 2, pues hay este desgarro parcial. Obviamente va a perder ya la funcionalidad. El grado 1 todavía podría estar funcionando, obviamente con dolor y todo lo demás, pero el grado 2 ya no hay una funcionalidad. Hay hematoma, hay también hipervascularidad, porque acá ya, pues, ya está saliendo ya toda la sangre, hay incluso hematoma. Y hay edema también en el grado 2. Y el grado 3, que ya es completo, en este caso, pues incluso hay mucha cantidad de sangre. Y si no se trata a tiempo, pues va a haber una atrofia, o sea, de ambas partes, ¿no? Como que se separan y ya quedan atrofia. Entonces, eso en cuanto a los 3 grados de desgarro. Por ejemplo, acá tengo de los pectorales. En acá, para que ustedes tengan en cuenta, ¿dónde se dan mayormente los desgarros? Cerca a la unión músculo-tendón, ¿ok? Músculo-tendón músculo-tendón. Ya es como que más frecuente en esta unión músculo-tendinosa es donde se va a provocar los desgarros. Y usualmente cuando ustedes le van a pedir al paciente que trate de hacer contracción, o sea, en acá hay asimetría, ¿no? Porque en acá está roto. Entonces esto se va a ir como que más, se va a hacer más corto.
Ya, entonces el desgarro se podría decir que es un estiramiento, ¿no?, del músculo. La laceración es cuando ya hay un corte. Ahora, la contusión es cuando hay un trauma directo. Ya les voy a mostrar adelante cómo se podrían formar hematomas o hemorragias. El síndrome compartimental es algo que ustedes van a ver más adelante, pero desde ya deben saber que en el síndrome compartimental tenemos como este aumento de la presión. Nosotros tenemos fascias, ¿verdad? Y tenemos como paquetes musculares. Hay un aumento de la presión y al final van a hacer necrosis en estos paquetes musculares. Es el síndrome compartimental en términos sencillos. También tenemos la miositis osificante y pues el desgarro de las fascias. Ya, entonces, ahora vamos. En acá tengo 2 grados de desgarro para mostrarles. Este de acá es un grado 2. Y este de acá es un grado 3 del recto femoral. Y este de acá es un grado 3 en resonancia magnética. En el grado 2 usualmente se asocia a esta patología, que es el desgarro del músculo. O sea, hay como esta separación del músculo de la fascia, ya que hay en el gastrocnemio medial, pues que es la pierna del tenista, ¿no? Así se le conoce. Esta usualmente es de grado 2, ya cuando hay esta separación de esta fascia con el músculo del gastrocnemio medial. Y bueno, acá les he puesto una de grado 3. Si se dan cuenta, incluso ya se ve como una separación completa de este músculo, del recto femoral. Ahora vamos con las traumáticas. Pues las contusiones pueden formar hemorragias, ¿no? Acá hay algo que deben tener en cuenta. Ustedes saben que la resonancia, la tomografía en general nos ayuda a ver estas patologías hemorrágicas, ya sea agua, sangre, todo lo que hay ahí. Acá deben recordar que en el tema de los hematomas, bueno, de las hemorragias, la hemoglobina pasa por diferentes fases, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en una fase aguda, se puede ver de color blanquito, obviamente dependiendo en qué T lo veas, usualmente T1, ¿no? La desoxihemoglobina es la que te va a hacer ver de este color blanco, hiperintenso. Pero a medida que se hace crónico, por ejemplo acá, ya, o sea, ya crónico, tú vas a ver que por causa de la hemosiderina, pues se va a ver de color negro. Listo. Ahora pasamos a la patología infecciosa, que sería la miositis o pues la inflamación del músculo. Entonces, hay un trauma severo, contuso, que puede causar este hematoma intramuscular y finalmente hace que haya osificaciones, por así decirlo, de los tejidos blandos. La apariencia va a depender, se varía mucho, es como una masa que tú no puedes identificar bien. Hay una osificación periférica y también se puede formar una cavidad medular. Ya esto cuenta la miositis. Ahora, a la tendinitis, para poder mostrarles, hay 2 diferencias que ustedes deben hacer. Fue pregunta de examen hace un par de semestres, si no me equivoco, o hace 3 semestres. La diferencia entre tendinosis y tendinitis. Tendinitis, ya ustedes ya saben, es la inflamación. ¿Ok? La inflamación del tendón, por así decirlo, la tendinitis, ¿no? Hay inflamación. Ahora, ¿qué es la tendinosis? Osis, traten de asociarlo a acumulación. O sea, ya, ok, osis es como acumulación de lesiones, ¿ok? Es decir, una degeneración sin inflamación. Por ejemplo, acá esta es una tendinosis. Este es un tendón normal, las fibras de un tendón normal, y acá es donde ven esta desorganización, es a causa de esta afectación tal vez de un microdesgarro, ¿ok? Que se dio pues en el tejido conectivo, ¿no? Y alrededor del tendón. Entonces, esta acumulación de estas lesiones sin inflamación, recuerden eso, sin células inflamatorias, solo la acumulación de las lesiones va a ser tendinosis. Si hay inflamación es tendinitis, ¿ok? Tendinosis es sin inflamación, degeneración crónica a causa de los microdesgarros que te van a generar una tendinosis. Ahora, la tendinitis, aquí está la inflamación. Obviamente, como hay inflamación, esto es lo normal, ¿no? Va a haber como un aumento, incluso se ve aquí más convexo, lo ven como más, esta tumefacción, obviamente se ve, bueno, esta es una ecografía, ¿no? Y una zona hipoecogénica, en acá sería como lo normal del tendón, pero en este caso se ve más convexo, mucho más amplio, como que se ve más grande, a causa de la inflamación. Esta es una tendinitis, ¿ya? Incluso hay alteración de la estructura, como se dan cuenta, no se ve mucho más hinchado, por así decirlo, ¿no? Porque hay inflamación. Y esta es la tendinitis. Eso sería todo en cuanto a los datos más importantes de esta semana 16.